Hola, bueno, nosotros somos el equipo número 4, le vamos a hablar de la auditoría en la seguridad en las telecomunicaciones. Esta es muy significativa en lo que es el campo de la informática, ya que nos permite de manera eficaz y sistemática delitos como hurto, desfalcos, estafas o fraudes cometidos mediante manipulación y uso de computadoras. Gracias a esto, las organizaciones evalúan constante y regularmente con el fin de verificar su calidad en cuanto a los requerimientos de control, integridad y confidencialidad. En resumen, esta auditoría nos permite recoger, agrupar y evaluar evidencias para salvaguardar un activo empresarial manteniendo la integridad de los datos de forma segura. Auditoría de la red física. Para realizar la auditoría de la red física se debe garantizar que existan áreas de equipos de comunicación, protección y tendido adecuado de cables y de líneas de comunicación para evitar acceso físico, prioridad de recuperación del sistema, control de las líneas telefónicas. Con respecto a las líneas telefónicas, no debe darse el número como público y mantenerse configurada con retrollamada, código de conexión o interruptores. Que el estado físico del equipo de comunicación sea adecuado, que las líneas de comunicación estén fuera de la vista, se le dé un código a cada línea en vez de una descripción física de la misma, que existan alternativas de usuario de comunicación. Auditoría de la red lógica. En esta debe evitarse un daño interno, como por ejemplo, inhabilitar a un equipo que empieza a enviar mensajes hasta que satura por completo la red. Para este tipo de situaciones, se debe dar contraseñas de acceso, controlar los errores, garantizar en una transmisión que ésta solo sea recibida por el destinatario, registrar las actividades de los usuarios en la red, encriptar la información pertinente, evitar la importación y exportación de los datos. ¿Qué se prueba en sí? El sistema pidió el nombre de usuario y la contraseña para cada sección. En cada sección el usuario debe revisar que no acceda a ningún sistema sin autorización. Ha de inhabilitarse al usuario que tras un número establecido de veces erra en dar correctamente su propia contraseña. Se debe obligar a los usuarios a cambiar su contraseña regularmente. Las contraseñas no deben ser mostradas en pantalla tras ser digitalizadas. Para cada usuario se debe dar información sobre la última conexión a fin de evitar suplantaciones. El perfil del auditor informático en redes y telecomunicaciones es el encargado de investigar los índices de utilización en las líneas contratadas, teniendo como finalidad saber dónde hay mayor o menor transferencia de la información. Tiene que estar en conocimiento de lo que es el diseño de las redes de comunicación, dónde y cómo se encuentra instalada y cuál es su funcionalidad. El porqué de la auditoría. La auditoría busca garantizar lo que es la integridad, confidencialidad y confiabilidad a la hora del envío de la información, minimizar también los riesgos del uso de las tecnologías de información, conocer la situación actual del área informática, aumentar la satisfacción de los usuarios a la hora de manejar los sistemas de información, capacitándolos y educándolos. La aplicación de las auditorías se puede realizar en empresas que posean sistemas de información y tecnologías de comunicación. De las redes son una serie de mecanismos mediante los cuales se prueba una red informática, evaluando su desempeño y seguridad, logrando una utilización más eficiente y segura de la información. Las etapas a implementar. La primera es el análisis de la vulnerabilidad. Este es el punto más crítico de toda la auditoría, porque de él depende el curso de acción a tomar en las siguientes etapas y el éxito de esta. La segunda es la estrategia de sanamiento,
¿Qué se hace en la estrategia de saneamiento? En esta etapa se realiza una revisión exhaustiva de la red, identificando las brechas o los golpes o las torceduras que pueden haber en una red. ¿Qué se hace en esta parte? Se reconfigura o se reemplaza por otra red más segura. Siguiendo con esta misma etapa, se debe de revisar la base de datos, se debe de revisar también los correos internos, las comunicaciones internas, las comunicaciones cifradas, estableciendo de esta manera que esta revisión de red sea de una manera eficiente y que pues sea más segura la red en la cual estamos trabajando. Plan de contingencia, replantear la red, software reconfigurado o rediseñado, reportar nuevas fallas de seguridad. Seguimiento continuo, es decir, que al momento de implementar todos los pasos que ya hemos mencionado, se debe tomar en cuenta que se debe tener un seguimiento continuo en la revisión de las redes. ¿Por qué? Porque las redes se pueden dañar o se pueden deteriorar dándole un mal uso. Por ejemplo, tomando en cuenta la empresa CanTV, que trabaja con la telecomunicación o que trabaja con lo que son las líneas telefónicas, ellos deben de revisar cada red continuamente, semanalmente. ¿Por qué? Porque en muchos lugares ocurren fallas porque se cae un árbol o porque llueve, entonces las redes se dañan o se deterioran. Al momento de deteriorarse esta red, hay que hacer un replanteamiento de la misma, hacer un cambio de cables, un cambio de redes internas para que el usuario que está utilizando esta línea pueda tener un mejor uso pues de la misma. Okay. Para tocar un poco más sobre la auditoría de la seguridad informática o la seguridad en telecomunicaciones, tenemos que tener conocimientos bases sobre lo que es la criptografía, en este caso tener conocimientos bases en programación y seguridad informática. ¿Qué es la criptografía? La criptografía se encarga de encriptar datos de manera que usuarios no permitidos o personas, ya digamos hackers o crackers, o personas que ingresen indebidamente a un sistema de telecomunicaciones, ya sea un sistema de información, no puedan obtener, o si obtienen información, no les sea de utilidad porque está encriptada. ¿Qué pasa con esto? Esto funciona de esta manera. Tenemos varios tipos de encriptación. En este caso se encuentra la transposición. ¿Qué hace esto? Supongamos que tengamos una base de datos donde almacenamos claves, correos, contraseñas y todos los datos personales de una persona, y nuestra compañía está en la obligación de proteger esos datos. No sé si muchas veces han visto en páginas gubernamentales en las cuales uno en los campos, después que ingresas a los campos, que envías al formulario, de repente hay un colapso muy pequeño y ves lo que es la encriptación, que escribiste hola y de repente aparece un poco de caracteres con símbolos que no entiendes. Eso es lo que es una encriptación. Eso se guarda en la base de datos y así se protege la información debidamente, que el código fuente es el que tiene digamos, la desencriptación de los datos que están encriptados. ¿Qué pasa con esto? Que si yo accedo a un servidor o a una base de datos indebidamente y sustraigo información de ella, no me va a servir para nada, porque lo que voy a ver son puros caracteres encriptados, digamos en este caso. Para eso necesitaría saber en qué forma está encriptada la información, trabajar bit a bit, de manera de que vaya acertando cada uno de los bits, digamos, de la palabra o de la clave, de la contraseña del usuario que esté ahí escrito. En este caso hay una encriptación que es la transposición, digamos que es una de las más simples, más simple de romper porque ya mucha gente la conoce. Supongamos que tengamos una palabra que se llame el perro de Roque, el perro de San Roque no tiene rabo. Para esto la encriptación funciona de esta manera. Creamos un vector de 5 columnas y tenemos n cantidad de filas. Digamos en este caso que la variante aquí sería la cantidad de palabras que tengamos. Entonces creamos un vector
de 5 posiciones o de 5 columnas y nos venimos hacia acá, quedamos completos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok. En este caso tenemos que el perro de San Roque no tiene rabo. Esto es una secuencia muy simple. ¿Qué hace esta secuencia? Invierte las posiciones de las columnas hacia otro lado y de manera tal que le queda, de esta forma se le daría la encriptación. Estas encriptaciones funcionan muy bien para algunos tipos, digamos, de telecomunicaciones o sistemas básicos. ¿Por qué? Porque obviamente la seguridad ya ha sido violentada muchas veces y para nosotros la parte de auditoría tenemos que tener en conocimiento que estamos auditando, porque si estamos auditando un sistema de telecomunicaciones debemos saber cómo se envía la información de un punto a otro, cómo se transfiere, por qué medio se transfiere y la forma, o sea, digamos el código encriptado que va de un punto a otro por si acaso es interceptado. Todo lo contrario a esto es el criptoanálisis. Tenemos dos tipos de criptoanálisis. El diferencial, que es el que se encarga de buscar entre el código encriptado de bit a bit, funciona de bit a bit, de manera de descubrir, o bien sea de descifrar, la clave que está encriptada. Tenemos también otro criptoanálisis que es el lineal. Este se apoya entre par de bits hasta encontrar un bit que sea correcto entre, digamos, la encriptación de cualquier dato, digamos, de una cédula de identidad, digamos, de una clave. Estos dos métodos de desencriptación, en este caso lo veríamos así, de criptoanálisis, sirven mucho para desencriptar información la cual no sabemos bajo qué paradigma está programado.